Muy bien, pues bienvenidos a Devorando y en esta ocasión vamos a realizar este excelente diseño original sobre el logotipo de Nike. Vamos a utilizar la retícula o la malla directamente original que crearon en 1971. Ahora vamos a realizarla directamente en Corel, así que te invito a que te puedas quedar hasta el final del video y recuerda, estás en Devorando y diseñando ando. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a copiar directamente este logotipo, control C, voy a crear un nuevo espacio de trabajo, no importa qué tamaño tenga, y voy a pegar aquí mi símbolo de Nike. Más tarde lo vamos a ocupar. ¿Vale? Muy bien. Voy a colocar aquí un rectángulo, pero es importante que nuestras unidades siempre estén en milímetros porque esas son las que nosotros vamos a ocupar. Pueden ser centímetros, pulgadas, píxeles. Ya después podemos redimensionar el logotipo como nosotros queramos, pero ahora como es el inicio tenemos que utilizar los milímetros ya que son medidas específicas las que les vamos a compartir. Muy bien. Aquí tenemos un largo de 90 y un ancho de 32.152. Listo. Y tenemos nuestro diseño original. Ahora vamos a empezar con los diseños y para eso voy a colocar 3 líneas, ¿sale? 3 líneas que me van a ayudar mucho a mi trabajo. Entonces yo voy a colocar 3 líneas por acá, una, tratar de que sean rectas con la herramienta de línea, si yo lo dejo aquí, línea de 2 puntos. Aquí yo le voy a dar clic, le doy clic por acá, le doy clic acá, le doy clic acá. Listo. Tenemos la línea de 3 líneas. Ahora yo les voy a dar las medidas específicas para que podamos realizar este ejercicio. Para eso voy a valerme de las acotas que se encuentran aquí. Abajo del icono de la A son el logotipo de las acotas. Estas que me van a ayudar a que yo pueda crear un diseño perfecto con las medidas que yo voy a poder obtener. ¿Cómo se utilizan? Miren, yo voy a darle clic y me voy a acercar acá. Es para sacar la distancia de cuánto hay de aquí a este punto. Yo le voy a dar a clic acá y tenemos una distancia de 5.16 milímetros. 5.16. Hay que tratar que la línea que nosotros estemos dibujando sea lo más recta posible. 5.16. De todos modos, las medidas se las vamos a dejar, ahí está, en la descripción del grupo. Subo esta línea y lo tengo. Borro la acota y tengo exactamente la distancia. ¿Por qué es importante estas distancias? Bueno, el diseño de Nike tiene estas distancias originales, entonces si queremos ser auténticos con el tamaño original de estas líneas, pues es mejor hacerlo de la manera correcta. 8.98 milímetros para la siguiente. 8.98 milímetros. 8.98. 8.98. ¿Vale? Entonces ahí está, 8.98. Listo. Muevo la línea. De hecho, cuando yo hago la cota y la arrastro hacia la izquierda, automáticamente se me va a hacer esta línea azul que me va a permitir que yo lo haga de la forma correcta. Para la siguiente son 4 de distancia, es decir, para esta. Para eso tomo esta línea y coloco la acota. Para esta son 4. Entonces voy a colocar, ahí está, un poquito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más cerca. Tienen que ser exactas estas medidas. Lo que queremos lograr es que generemos el logotipo original. Si vemos que no nos da, entonces nos acercamos un poquito más para que entonces la cota quede mucho mejor. 4 milímetros. Ahí está. Cuando le doy un clic, voy a arrastrarla hacia la izquierda y automáticamente me salen estas 2 líneas que me van a ayudar a que sea fijas y sobre todo a que sea exacto. Listo. Ya tengo yo las horizontales. Voy con las verticales. Voy a colocar nuevamente 3 líneas nada más. Una por acá, recta, otra por acá, recta y otra por acá.
¿Sale? Ahí está. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es utilizar nuevamente las acotas para poder mostrar el tamaño. El tamaño de la primera es 9.55. 9.55. ¿Vale? Si vemos que no nos queda, me acerco. Lo importante es que nos quede lo más perfecto que se pueda. 9.55. 9.55. 3, 4, 6. Todavía no. Ahí está. Tengo 9.6, pero si yo lo hago un poquito, a ver, si yo utilizo esta línea, yo ya sé que al colocarla, si yo le doy un clic, ya tengo el 9.55, ¿no? Porque solamente es moverlo un poco. Si yo le doy aquí y le doy acá, 9.1. A ver, vamos a tratar de realizarla lo mejor posible. 9.55. No. Ok. Si tienes dudas, no dudes. Debajo de los comentarios déjame tu pregunta y con mucho gusto voy a contestarte. Continuemos. Ahí está. Voy a irme directamente aquí. 9.55. Entonces yo lo voy a dar aquí. 51, 52, 57. No me da. A ver, voy a mover la línea. Tal vez por eso me está saliendo el error. Entonces aquí yo le voy a dar. Voy a colocar 9.55. Ahí está. Entonces si yo la muevo un poquito. Si yo tengo aquí el 9.55, ahí la dejo. Tengo el 9.55. Luego vamos con 10.20. 10.20, 10.20. Entonces vamos a hacer 10.20. Ahí está. Listo. La tengo y voy a mover esta línea hacia la izquierda. A ver, un poquito más, un poquito más. Ahí la tenemos, ¿sale? Ahora voy con la última línea para poder generar la cota. Y yo sé que la última línea tiene 10.56. 6.56, perdón. 6.56. 6.56. Ahí está. Arrastro. Yo tengo mi línea como guía. Entonces yo nada más tengo que moverla hacia acá. Listo. Ahí está. La tenemos. Ahora lo que yo voy a hacer es eliminar la cota y tengo yo la retícula original de la marca de Nike. Ahora, lo que yo voy a hacer es generar unos rectángulos, unos círculos, perdón. Unos círculos que van a abarcar desde aquí, ¿está? Y tiene que agarrar hasta acá. Ahí está, un círculo. Y el otro lo voy a hacer por acá. Estos círculos los creo directamente la marca. ¿Está? Entonces ahí lo tenemos, los círculos. Ahora lo que yo voy a hacer es generar diferentes puntos estratégicos para que pueda funcionar esta línea o este logotipo. Voy a empezar desde esta línea o desde este punto y voy a arrastrarlo hacia aquí para poder hacer pues la famosa palomita. Yo lo que voy a hacer es aquí clic y voy a irme hasta donde está esta unión, ¿sale? Listo. Ahora voy a colocar el siguiente aquí y voy a llevarlo directamente al borde de aquí para que se una con esta. ¿Ok? Ahí está. Nosotros lo tenemos. Nada más voy a mover un poco este círculo porque tiene que cerrar bien. Muy bien, ahora voy a comenzar con las últimas partes, que es la parte de la curva. Y ahora voy a realizar una pequeña línea que me va a servir como guía para que yo pueda realizar mi trazo. Lo que yo voy a hacer es llevarla de este punto a este punto. ¿Ok? Listo. Y me va a servir esa como guía para no salirme de esa parte. Voy a comenzar con las curvas. Las curvas las voy a hacer con la herramienta de curva de 3 puntos. Para ello, entonces voy a colocar aquí una curva y voy a llevarla directamente aquí.
doblándola ligeramente. Y luego directamente acá, desde este borde, voy a llevarla directamente hasta acá, generando esta curvatura siguiendo el pegarme directamente a esta línea, para que entonces me quede de esta manera. Listo, ya la tenemos, ya tenemos el logotipo original de Nike. Ahora lo que tenemos que hacer es rellenarlo o unificarlo. En la parte de aquí abajo tenemos la herramienta de relleno interactivo. Yo voy a seleccionar relleno inteligente. ¿Qué me va a permitir esto? Que yo voy a generar una forma a base de lo que ya nosotros hemos creado para poder terminar nuestro logotipo y que quede perfectamente bien. Voy a darle pequeños clics dibujando prácticamente las líneas o los trazos que yo necesito para generar mi forma. Clic acá, clic aquí, clic acá, clic acá. Por ejemplo, acá tenemos otro pequeño, clic acá, aquí también, para generar bien la curvatura, aquí también y aquí también. ¿Vale? Y tengo directamente el logotipo original. Aquí veo si me falta, no. Ahora lo que yo tengo que hacer es seleccionar todos los pedazos o las nuevas capas que se me crearon o pequeños elementos o formas. Con Shift, oprimiendo Shift, voy a seleccionarlos todos una por una para poder generar una sola forma. Esto es muy despacio. Si yo muevo esto, automáticamente lo tengo, pero todavía me faltan algunos. Yo le voy a dar control Z y me voy a acercar a estos que me faltan para que entonces al seleccionarlos yo ya los tenga seleccionados. Voy a darle un clic aquí y arrastro y lo tengo seleccionado. Me falta el de aquí abajo, clic aquí, me alejo y arrastro hacia abajo para ver si ya lo seleccioné. Me faltan los de aquí arriba, que son estos dos y este. Control Z, clic, clic, clic aquí y se entiende que yo ya tengo que tener todo el logotipo completo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, creo unas pequeñas líneas, ¿verdad? Que estas líneas no me van a ayudar bastante en el diseño. Lo que yo tengo que hacer es unificarlas. Para eso en la parte de arriba me van a salir diferentes opciones. Entre ellas está combinar, soldar, dividir, recortar, intersección, crear límites, etc. Yo le voy a dar clic en donde dice aquí soldar y automáticamente se me va a generar una pieza. Ahora sí, yo ya tengo el logotipo original de Nike. Ahora, ¿qué es lo que continúo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Generar este efecto de 3D generando un degradado. Para ello, me voy a ir o clic derecho, le voy a dar clic derecho y me voy a ir a propiedades. Clic derecho, propiedades. ¿Ok? Cuando yo le dé propiedades, automáticamente voy a poder editar este logotipo. Me va a salir este recuadro del lado derecho, este panel, y yo me voy a ir a este botecito de pintura y directamente aquí donde dice relleno degradado. Automáticamente me va a generar un relleno, pero yo lo tengo que angular o mover este recuadro para que entonces parezca aquí mi diseño. Yo voy a colocar aquí otro pin que me va a servir bastante para poder crear el límite del blanco. Entonces yo nada más voy a girar un poco. Listo, yo lo puedo pintar del color que yo quiera o del color que yo necesite. Lo único que yo necesito es... ¿Qué pasa? ¿Te está gustando este video y sobre todo estás aprendiendo algo nuevo? No se te olvide suscribirte y sobre todo dejar tu comentario. Continuemos. Ubicarlo de la forma correcta y ubicándolo así, listo. Lo tenemos. Lo único que yo voy a hacer es seleccionar un color. Si yo aquí le doy clic a este panel o este marcador fijador, yo le voy a poder seleccionar el color que yo quiero. El color original es negro. Si quieren lo podemos aplicar. Negro aquí. Aquí también voy a aplicar otro negro. Y lo tenemos. O también lo puedo pintar del color que nosotros necesitemos. Y es así como se crea el logo original de Nike. Recuerda seguir mis redes sociales y no se te olvide suscribirte. Estoy seguro que te va a impactar bastante todo lo que tenemos por acá. Recuerda que si a ti te gustaría que nosotros diseñáramos algo, puedes dejármelo debajo de los comentarios y con mucho gusto vamos a diseñarlo.
Estás en Devorando y recuerda seguir mis redes sociales. Si eres nuevo o nueva, suscríbete y deja tu like. Recuerda que también tengo un regalo para ti. Abajo te dejo un formulario para que lo puedas rellenar y automáticamente te va a llegar un regalo totalmente gratis de parte mía. Yo soy Obed Huerta, muchas gracias por estar en mi canal y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en un próximo video.